Senador Calcaño, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, es un placer hablar después del senador Morales. Y también es un honor defender la posición del gobierno, porque evidentemente rápidamente vamos a estar en desacuerdo. Es una lástima que no esté presente el senador Castillo, porque era un principio histórico de aquellos que a él le gustan. Es la propia formación del Estado, es cuando se busca saber cuántos son los habitantes. En una época se hablaba de fuegos, ¿no?, como familias, para tratar, evidentemente, de recaudar el impuesto. Eso hacen los Estados. Y en la modernidad, y en el acceso a la modernidad, la cuestión de saber cuántos somos, qué hacemos, qué producimos, es absolutamente fundamental en la constitución misma de las naciones, de los estados, quizás también de las instituciones sin duda, pero quizás también de la soberanía misma. Por eso me parece que no es una discusión que tengamos que tomar a la ligera, y manifiesto, puesto que no fue girado a la Comisión de Presupuesto, mi profundo pesar de no haberlo tenido en esa comisión donde gozamos de una minoría aplastante, de 6-9, porque es un poco ahí donde uno toma el pulso de la cuestión económica y donde también lamento, en lo personal, estrictamente, que haya tenido ese tratamiento exprés, una cuestión que quizás donde podrían haber sido escuchados no únicamente a las personas que efectivamente el señor senador mencionaba que vinieron, sino también quizás otras personas, otros funcionarios, otros expertos. A mí me parece, y voy a basar un poco mi exposición, que espero breve, estadísticamente breve, en un primer punto que creo que es la demonización del discurso, de la situación del INDEC. La cuestión de agarrar el IPC, que es uno de los productos del INDEC, para decir, como está mal el IPC, o como algunos piensan que está mal, entonces hay que reformular todo el INDEC. Y cuidado, cuando hablamos de estas instituciones que tienen una larga historia, no solo en la Argentina, sino, como decía recién, históricamente en la conformación de las estructuras de la modernidad, me parece que este debate está teñido en alguna parte de esa cuestión medio ideológica en el sentido marxista de velo que impide ver la realidad, de decir, bueno, el IPC está mal, los que piensan que el IPC está mal, por lo tanto el INDEC está mal, por lo tanto hay que reformar todo. Y es un poco, quizás, desde la perspectiva de los que afirman que está mal el IPC, tirar, como dicen los franceses, al bebé con el agua sucia que sirvió para bañarlo. Me parece que no se distingue, y lo que se está instaurando de a poco, paulatinamente, es un nuevo organismo, una nueva institución que depende del Parlamento, que depende del Congreso. Casi me atrevería a decir, y quisiera desarrollarlo quizás más tarde, una sucursal del Ministerio de Economía que dependiese exclusivamente del Parlamento, en una nueva anomalía institucional que nos conduce cada vez más a un gobierno parlamentario en un sistema presidencialista, algo que sin duda figurará largo tiempo en los textos de estudio en ciencias políticas en la Argentina y en el orbe. Entonces, creo que es una lástima que se haya obviado la multiplicidad y la riqueza de los actores, para bien o para mal, con lo que tuviera que decir cada uno. Me parece grave también el tratamiento exprés que ha tenido esto, y me parece que para situar rápidamente la problemática del INDEC en su quicio, lo que yo quisiera decir es que el famoso IPC trabaja sobre la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires, y mide la evolución de precios de un conjunto de bienes y servicios representados de gasto de consumo. Cada provincia, de hecho, tiene su propio índice. Por eso algunos dicen, bueno, tal índice de tal provincia dio tanto, tal índice dio tal otro. Entonces tampoco me parece que uno pudiese elaborar una idea o una visión de un INDEC tentacular. Y sobre esa base es que el INDEC publica los precios al consumidor nacional, global y por provincias, que son diferentes al de Gran Buenos Aires. Hay quizás también una cuestión que a mí me gustaría defender, porque creo en ella, que es la actualización metodológica que se hizo en el 2009, utilizando a 1999 como base 100. Está en la web del INDEC, tiene 86 páginas, mentiría si le diría que las leí todas, pero sí leí bastante como para saber que fue coordinado junto con la Comisión Económica para América Latina, que no es precisamente un organismo gubernamental, con sugerencias del ex subdirector de Estadísticas de Canadá, con lo cual también me parece que escapa quizás a la órbita de Guillermo Moreno. Entonces me parece que la
confiabilidad, lo dije bien, la confiabilidad de un índice de precios depende de la representatividad de la información que recoge sobre los precios, de la representatividad de las ponderaciones asignadas a los bienes y servicios de la canasta, de las fórmulas de cálculo, de la cantidad de negocios que se van a auditar, aproximadamente 6.000 al día de hoy, y las observaciones de precio en cada mes, en torno a 80.000. Y creo que eso ninguna consultora de ninguna universidad, en particular privada, puede decir lo mismo en cuanto a la construcción metodológica del dato, que me parece que frente a las cuestiones políticas, frente a las cuestiones partidarias, frente a las cuestiones mediáticas, la cuestión metodológica, que eso es estadística, técnica cuantitativa, si no consideran los productos, si no se considera la ponderación, si no se estudian las fórmulas matemáticas, medio como que estamos hablando de cualquier cosa y medio como que el proyecto va perdiendo, presentado por el arco opositor, va perdiendo un poco de su consistencia, un poco mucho, y me parece, creo yo, tengo el temor que no se le puede oponer así como así a un trabajo realizado sobre 80.000 informaciones, un trabajo realizado puntualmente, quizás, sin duda con la mejor de las buenas voluntades, pero que carecen de la sustentabilidad básica para esto. Alfredo Zayat habló del doble estándar. A mí me parece que en la cuestión de la autonomía, que el senador Morales defendía con mucha convicción, creo que solo México, desde hace 2 años, corríjame si no, señor senador, tiene un instituto de estadísticas autónomo. En Francia no es autónomo, en Brasil no es autónomo, en Canadá no es autónomo, porque es parte del Ejecutivo. En Australia no es autónomo. El Instituto de Estadística depende del Poder Ejecutivo. Es en general del Ministerio de Planificación o de Economía, y eso es lógico porque está en la construcción de las políticas de gobierno. Me alegro que mis palabras lo hagan reír. En ese caso, me parece que más que tratar de reformar el INDEC en un sentido positivo, lo que busca esta ley es transformar los principios y la naturaleza misma de esa institución, haciéndola depender del Parlamento. Se dice, bueno, vamos a reincorporar a todos los que se echaron, pero bueno, hay muchos que se jubilaron, hay otros que desgraciadamente ya no están. Como si eso fuera por sí mismo una prueba de la garantía de seriedad. Es decir, no es para decir que es gente idónea o no es gente idónea, pero se plantea y se pone, no, vamos a volver al 2006, vamos a volver a ese momento que parece un momento parasidíaco, y cualquiera que haya trabajado con estadísticas, cualquiera que haya construido datos, cualquiera que se haya metido en el barro de la economía, que son precisamente las cuestiones estadísticas, sabe que no es así. Sabe que cuando uno construye un dato, tiene que explicitar sobre qué supuestos lo hace, y es ahí mi crítica, sobre todo hacia esas consultoras privadas. Luego, una comisión bicameral ya directamente lo va a hacer depender del Parlamento. Tendremos un organismo más, junto con la AGN, junto con otras cuestiones más. Señalaba el senador Morales también el acuerdo del Senado. A mí me parece que en este caso no ha lugar, y me arriesgaría a decir que pedir acuerdo del Senado para los directores es inconstitucional. Y me parece importante también que se reflexione sobre el artículo que exige quiénes pueden tener acuerdo del Senado, quiénes no, y evidentemente teniendo en consideración aparte, por su naturaleza especial, el Banco Central. Pero porque el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, establece como atribución del presidente nombramiento y remoción de los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. Por lo cual, si nosotros queremos que los directores del nuevo INDEC parlamentario tengan acuerdo del Senado, vamos a tener que cambiar la Constitución. Excelente idea, por cierto, en lo cual la apoyo, porque a mí me encantaría una reforma constitucional. Entonces, creo que el senador ha sido muy breve en su exposición. Yo voy a tratar de no ser menos breve y quizás no tan contundente, pero sí decir que me parece que es una ley que tratando de solucionar problemas desde quizás una buena intención, esconde una clara intencionalidad política, esconde esas ganas de montarse sobre el INDEC dice todo mal, el IPC está mal, hacer algo que en última instancia no solo es malo para las instituciones, sino también para
para la actividad política en general. Por eso nosotros aconsejamos, señor presidente, el rechazo del proyecto presentado y seguiremos discutiendo, por supuesto, aquí y en otros lados, todas estas cuestiones estadísticas que, por cierto, son apasionantes. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué lado queremos ir? No hagamos de una intervención en el INDEC una inquisición en el INDEC. Muchas gracias. Gracias, senador Calcaño.